Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Dios les bendiga. Nuevamente un placer y un privilegio poder estar aquí con ustedes, disfrutando ya una nueva jornada de estudio y aprendizaje de la palabra de Dios en nuestro tiempo de estudio bíblico en casa. Hemos estado estudiando durante estas últimas semanas lo concerniente a las sectas y las religiones y hoy nos corresponde o comenzamos a estudiar grupos y, y denominaciones que no son propiamente ni una secta ni caen en la categoría de religión, sino que son muy parecidas a nosotros y que por cierto comparten muchas cosas con nosotros, pero tienen algunas diferencias. Pero hoy, a través de estos días, vamos a aprender lo que creemos nosotros, lo que somos nosotros básicamente. Ya hemos hablado harto de otros, ahora nos corresponde hablar de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros los bautistas? O nosotros como iglesia bíblica bautista. Es siempre para mí muy importante y relevante que usted sepa y conozca todas las cosas. Y la verdad, mi querido hermano, soy un convencido de que hay muchos creyentes que no saben por qué participan en una iglesia bautista, ni siquiera saben el nombre, el origen del nombre y por qué para nosotros, como cristianos, hay un orgullo en llamarnos iglesia bautista. Y espero que en esta tarde usted pueda tener disposición a poder aprender, a conocer, porque durante estos tiempos vamos a aprender, vamos a hacer un estudio en sí de todos los bautistas. Luego hablaremos un poquito acerca de nosotros y otras denominaciones bautistas y por qué nosotros nos diferenciamos de una y de otra. Por qué hoy día nosotros ya tenemos que tener una cierta distancia sobre otros grupos bautistas que aunque a pesar de que puedan tener muchas cosas similares a nosotros, hay cosas que son tanto peligrosas que nos hacen alejarnos un poco de ellas. Pero eso lo veremos más adelante. Espero que tenga su material a mano y esté dispuesto a aprender en esta tarde lo que vamos a aprender acerca de nuestra creencia o de lo que nosotros somos como bautistas. Y como introducción, generalmente si a usted le preguntan por qué tú vas a una iglesia bautista, si alguien le pregunta a usted, ¿la iglesia de usted es evangélica o qué es lo que es una denominación protestante? ¿Qué nos distingue primordialmente como denominación bautista a otras denominaciones cristianas? ¿Por qué no somos como las iglesias metodistas pentecostales o las iglesias centros bíblicos más también? Porque a pesar de que son muy parecidas a nosotros, ¿por qué no tenemos la misma similitud en algunas cosas? ¿Qué diría usted? Bueno, algunos dirían, bueno, porque bautizamos a las personas de una manera, por eso nos llamamos bautistas, porque a lo mejor tenemos una forma de culto distinta que los otros, una forma de gobierno, tenemos un compromiso, ¿cierto? Hablamos acerca de temas concernientes a la vida espiritual, a las creencias, pero la verdad es que muchas de estas cosas también la tienen otros grupos, ¿no? También la tienen otras denominaciones. Por lo tanto, los cristianos bautistas sostenemos también muchas de las creencias muy similares a las que otras denominaciones que no son propiamente tales bautistas también creen. Por lo tanto, a pesar de que nosotros creemos que tenemos una línea sana y buena, podemos también decir con toda propiedad que también existen otras denominaciones no llamadas bautistas que también siguen una línea correcta, pero en algunos casos sus interpretaciones sobre estos asuntos difiere un poco de lo que nosotros creemos, pero en algunos casos, como lo vamos a ver, no son tan relevantes. La verdad es que no existe una sola creencia ni práctica que distinga a los bautistas de otros cristianos. Entonces, ¿qué hace que un bautista sea bautista? Y lo podremos decir de esta manera. Un bautista es la combinación de creencias y prácticas que lo distinguen de otros grupos cristianos. Hay un conjunto de distintivos de doctrina, básicamente, una forma de gobierno y una cierta forma de receta bautista que se ha llevado a través de los tiempos que nos hace una diferencia entre un grupo denominacional y otro. Por lo tanto, la gran mayoría de las recetas tienen ingredientes, ¿cierto? Y cuando uno quiere hacer uno, muchas veces los ingredientes difieren en la calidad del uno del otro. Podríamos decir básicamente que
a pesar de que también en el contexto bautista todos tenemos básicamente los mismos ingredientes, algunos difieren de una cosa y de la otra, pero definitivamente seguimos siendo bautistas en algunos aspectos. Por lo tanto, yendo un poquito a esta explicación, lo que lo distingue a un grupo bautista de lo que es una denominación común o otra que nosotros no llamemos bautistas, es la forma que a través de los años y a través de los tiempos, en sus creencias y en sus prácticas, se han establecido bajo un distintivo doctrinal único y a la misma vez una forma de gobierno establecida en las palabras de Dios. Por lo tanto, los bautistas vienen de una variedad, como diríamos, de sabores, tienen interpretaciones, llamémoslas en algunos casos insignificantes, como por ejemplo aspectos en cuanto a interpretación en relación, por ejemplo, al arrebatamiento de la iglesia. Algunos diferimos en cuanto al inicio de la iglesia, pero en ambos casos, tanto el arrebatamiento como el inicio de la iglesia no son relevantes para la doctrina, porque ambos creemos, ¿cierto?, que Cristo vendrá a buscarnos y que la iglesia ya está. En los estilos de alabanza, en la organización denominacional, en cómo llevan los cultos. Bueno, en esas cosas, hermanos, puede que hayan, como nosotros decimos, una insignificante diferencia. Pero como lo veremos más adelante, hay otros un poco más significantes que produce una gran diferencia entre un grupo cristiano bautista y otro. Y la verdad es que por eso me he atrevido a tomar este tema, porque como lo que vamos a aprender en próximas lecciones, hermanos, aun cuando existen grupos bautistas que en su gran esencia, hermano, están completamente de acuerdo en muchas cosas de las que creemos, en muchas cosas de las que predican son muy buenas, ciertamente difieren en cosas que son significantes y que ya entre nosotros produce una gran diferencia, las cuales nosotros ya no tenemos que compartir con ellos. Muchas de ellas en referencia a la salvación, como la elección divina, la obra redentora de Jesucristo, la predicación del Evangelio, etcétera, etcétera. Pero si lo miramos de un plano, si nos paráramos, ¿cierto?, como desde un balcón para mirar a todos los grupos bautistas, técnicamente la gran mayoría de ellos serían exactamente lo mismo. Solamente un estudio más detallado y más profundo de lo que ellos creen, podríamos, como decíamos anteriormente, darnos cuenta que ellos tienen diferencias insignificantes o algunas que son significantes. Bueno, vamos a estudiar este interesante tema. Lo importante para mí, hermanos, es que si tú eres miembro de esta iglesia, sepas muy bien que has hallado una buena iglesia. Has hallado una iglesia conforme al corazón de Dios. Vamos entonces a ver los temarios para el día de hoy. Hoy veremos en nuestro estudio una historia de los bautistas. Lo vuelvo a repetir, estamos hablando de algo más o menos global. Vamos a hablar de esta famosa receta bautista, lo que hace, ¿cierto?, que nosotros a través del tiempo mantengamos una línea muy similar con muchas iglesias, inclusive a través de siglos, que mantenemos una misma igualdad, y vamos a terminar con algunas conclusiones finales. Para aquellos hermanos que de pronto han estado con nosotros, hermanos míos, por años, hay algunos creyentes que no saben, hermano, responder frente a esta pregunta: ¿por qué somos bautistas? Algunos le dicen, bueno, porque nosotros venimos desde Juan el Bautista. Otros dicen porque alguien se llamaba Bautista y a lo mejor fue el primer pastor de la iglesia. Y otros, con un poquito mayor de información, dan algunos argumentos. La historia de los bautistas es muy amplia, hermano, y por eso en esta tarde, como es habitual, yo simplemente haré una historia breve de los bautistas. Muchos de los detalles los dejaré afuera, por lo tanto, hay cosas que no voy a nombrar en profundidad, pero que sí compete una gran historia. Alguna vez cuando podamos ver historia de la iglesia, y especialmente la historia que nos compete a nosotros, vamos a profundizar en muchos de los conceptos que creemos, pero de verdad es maravilloso conocer nuestra propia historia. Vamos allá entonces, vamos a aprender acerca un poquito de nuestra historia. Y me voy a achicar un chiquitito ahora en este momento porque tengo que mostrar un gráfico. Vamos a hablar un poquito de la historia. Sin duda, la historia bautista no es una historia sencilla. Vuelvo a repetir. Existen muchos libros y muchos historiadores que han tratado de compilar la historia bautista
Y la verdad es que no todos están de acuerdo en muchos aspectos o en muchas características. De hecho, como lo vamos a aprender más adelante, uno de los movimientos muy fuertes que hoy día está tomando fuerza dentro del concepto bautista son aquellos que niegan parte de la historicidad de los bautistas para tratar de afirmar un poquito su filosofía. Por eso vamos a tratar de hablar de la historia bautista que en gran aspecto ha tenido aceptación y ha tenido cierto una adherencia, especialmente en nuestro espectro de iglesias bíblicas bautistas. Y quiero mostrarle este gráfico, yo quizá ahí aparecerá, que es nomás, ¿cierto?, de un libro conocido por muchos de ustedes, de J.M. Carroll, que se llama El rastro de la sangre. Es un libro, hermano, que generacionalmente ha sido aceptado como un libro bastante acertado e histórico en relación a la historia de los bautistas a través del tiempo. J.M. Carroll fue un cristiano, ¿cierto?, del año 1931 que, guiado por el Señor, ¿cierto?, quiso mostrar o poner un fundamento, ¿cierto?, a nuestra práctica como cristiano. Por lo tanto, su libro ha sido un libro usado ampliamente y transversalmente por una gran cantidad de creyentes bautistas que dan veracidad a la historia bautista a través de los tiempos. Y sin duda, como decíamos, la historia bautista no es una historia sencilla porque los bautistas desafían la descripción sencilla de lo que es la historia. Han sido una gente diversa y todavía lo siguen siendo. Hay iglesias que nosotros podríamos ver, grupos de iglesias que son bastante estructuradas y otras que son demasiado independientes y por lo tanto no tenemos como una línea para poder seguir. Por lo tanto, es bastante complejo tratar de encasillar a todos los bautistas a través del tiempo. Se extienden por todo el espectro, sí, de la vida humana. Vamos a encontrar a través de la historia grandes iglesias, a lo mejor no con el nombre bautista, pero sí con una práctica y creencias similares a las que hoy día actualmente como iglesia bautista creemos. Sus iglesias se encuentran por todo el mundo. Su historia está repleta tanto de héroes como villanos, mártires, sobrevivientes, líderes creativos y algunos conformistas. Como toda la historia de la iglesia cristiana, hermano. No diferimos mucho, ¿cierto?, de otras denominaciones. Aunque algunos bautistas han sido líderes vanguardistas de la historia, por ejemplo, como Martin Luther King, otros se han opuesto a cualquier cambio al status quo. O sea, han querido mantenerse en un quizás completamente bajo perfil, siguiendo, ¿cierto?, una línea establecida a través de los años. Bueno, da lo mismo, hermano. Da lo mismo, lo que importa es que el Evangelio a través de las iglesias bautistas se ha propagado. Y es que quizás es sin duda uno de los grandes privilegios de ser parte de una iglesia bautista. Que los bautistas a través de la historia han dedicado sus vidas para que la predicación del Evangelio, para que la examinación correcta de las Escrituras sea enseñada a través de los tiempos. Y por lo tanto nuestra historia nos implica, nos recuerda muy bien lo importante que es para nosotros tener un concepto claro. Vamos a aprender un poquito de este mapa y si usted puede ver ya en su imagen, usted ve una línea trazada en negro, una línea trazada en verde y una línea trazada en rojo. Lo que es el negro representa a la Iglesia Católica. Lo que representa el verde son todas las líneas protestantes o las que nacieron durante el tiempo de la Reforma. Y la línea roja es lo que nosotros le llamamos el movimiento bautista o anabaptista, como sale ahí, y que podemos ver que mantiene una línea de separación con todos los otros grupos, ¿cierto?, que estamos nombrando anteriormente. Bueno, como estamos viendo entonces de un principio, la historia bautista no es una historia fácil de trazar. Desde el Nuevo Testamento existen grupos cristianos que adhieren a ciertos principios que en sus detalles de su inicio concuerdan con lo que actualmente los bautistas encarnan tanto en sus creencias como en sus prácticas de iglesia cristiana. De hecho, nosotros, hermanos, como iglesia bíblica bautista, nosotros adherimos
a todas las prácticas de la iglesia bautista neotestamentaria, llámese esa iglesia del tiempo de Pentecostés, la iglesia apostólica en el tiempo de las Escrituras. Nosotros adherimos a cada uno de ellos. Ellos son el modelo, son la forma que nosotros hoy día como iglesia nos manejamos. No sacamos ideas de otros lugares o de algún concilio o de algún grupo, sino más bien seguimos una línea trazada. Por eso decimos que los bautistas tienen como una adherencia y valores sujetados a las de iglesias del Nuevo Testamento. Bueno, hay algunos que han dicho, esté de acuerdo, usted no esté de acuerdo, que han dicho que la iglesia verdadera es una iglesia bautista. Yo siento que eso es un poquito pretencioso, porque la verdad es que el Señor no puso un nombre o una denominación a una congregación. Más bien, Dios estableció cristianos, Dios estableció gente salvada. Pero por cierto, la denominación también es muy importante para nosotros saber discernir qué es lo que es lo falso de lo correcto. Por lo tanto, los bautistas como tales han establecido su fuente de inspiración y de creencia y de práctica en la iglesia descrita en el Nuevo Testamento. Y esta iglesia del Nuevo Testamento habla exclusivamente de creyentes que han sido bautizados en Cristo Jesús, quienes voluntariamente los unos a los otros se han sometido al poderío y señorío de Cristo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, como nosotros ya podemos establecer un poquito en la historia de la iglesia, podemos darnos cuenta, hermanos, que este rastro de la sangre o este rastro, ¿cierto?, de los creyentes a través del tiempo, toma como su fuente de inspiración la iglesia del primer siglo, la iglesia, ¿cierto?, de los primeros creyentes, la iglesia llamada apostólica. Toma su fuente, su esencia. Y nosotros como iglesia bíblica, bautista, también nosotros deseamos seguir esa misma línea de ejemplificada durante la palabra de Dios. Pero veamos esto también que es muy, muy importante. Tanto desde el siglo IV, con la institución de la iglesia estatal, conocida como la Iglesia Católica, donde usted lo puede ver ahí en su mapita, con ese puntito negro, ya con esa línea negra apuntando, hubiese puesto un cursor ahí, pero no sé cómo hacerlo, pero obsérvelo ahí un poquito. Por su vasta historia, nosotros podemos ver la sangrienta y cruel persecución hecha a distintos grupos de creyentes que se desenmarcaban de esta religión que se aducía a sí mismo la única iglesia en el mundo. Nosotros podemos ver inclusive en nuestra historia como país, hermanos, el catolicismo, digámoslo, traído por los españoles, causó un gran quebranto, hermano, una gran pobreza, una gran miseria. Fue por culpa prácticamente del catolicismo, en el cual el paganismo, ¿cierto?, se interiorizó dentro de arraigado, ¿cierto?, en nuestra cultura, aun cuando efectivamente nativos de estos sectores practicaban el paganismo en adoración a dioses falsos. Sin embargo, la Iglesia Católica, con su falta, ¿cierto?, de dirección bíblica, evidentemente, y su adoración a dioses falsos y tratando de avasallar, obviamente cayó en este juego de mezclar lo divino con lo pagano, ¿cierto?, y traer todas estas confusiones que hasta el día de hoy siguen existiendo. Pues bien, a través del tiempo, desde el siglo IV, cuando se estableció, ¿cierto?, la iglesia estatal, cuando Constantino declaró que la iglesia católica o la iglesia cristiana iba a ser la única iglesia en el mundo, y ahí siguió hasta el día de hoy con su poder, todos los grupos que se desenmarcaban de esta religión, hasta llegar a movimientos religiosos, ya llegando al siglo XV, con los denominados líderes de la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, que también continuaron básicamente la esencia, porque la idea de ellos era reestructurar la iglesia, reformar la iglesia de la cual ellos eran partícipes, la iglesia católica. La intención de ellos no era formar nuevas iglesias, la intención de ellos era que la iglesia católica cambiara su visión, se abriera, ¿cierto?, a las cosas que en la Biblia decían, y por lo tanto ellos intentaron reformar la iglesia católica, pero mantuvieron cosas como el bautismo de los infantes y esa relación cercana entre iglesia y Estado, lo quisieron mantener. Por lo tanto, a través de la historia, los creyentes que estaban en desacuerdo con los puntos de vista de los líderes de la iglesia estatal y tanto de la Reforma, fueron perseguidos y tratados como herejes. Hermanos, aquí hay que ser honestos. No solamente la iglesia católica
fue la que provocó persecución contra los creyentes, sino también aquellos que se llaman los padres de la Reforma, los que muchos adoran, también fueron parte de los que permitieron la persecución a estos grupos que se desenmarcaban de cualquier, digámoslo, corriente filosófica o racional del cristianismo por seguir ciertos los principios enseñados a través de los años. Ahí en la línea que usted puede ver, ojalá que lo pueda ver, voy a tratar de hacer un zoom para que usted conmigo pueda observar. Ahí se me aguanta un chiquitito. Voy a tratar de hacer un zoom para que usted pueda ver un poquito lo que estamos diciendo. Y aquí yo en la línea roja usted puede ver varios nombres, montanistas, puede ver a los paulicianos, puede ver a los donatistas, puede ver a los valdeses, puede ver, ¿cierto?, a muchos más. mi vista está fallando, así que... Pero cada uno de ellos, hermanos, a pesar de que muchos de ellos no se llamaron bautistas, sí seguían una corriente formal, una corriente donde muchos de ellos se desenmarcaban totalmente de una iglesia tanto universal como le llamaba católica, y luego cuando llegó el tiempo de la Reforma, con todo ese impulso que ellos trajeron, también se mantuvieron puros a través del tiempo. Por ello, mi querido hermano, es sumamente vital lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque la historia de los bautistas a través del tiempo es una historia de dolor, de sufrimiento, es una historia de bastante persecución, hermanos. No ha sido fácil la historia de los bautistas. Por eso este hermano, en toda su sabiduría, le llamó el rastro de la sangre. O sea, hermanos, está hablando de un tiempo de mucho dolor y de mucho quebrantamiento para la iglesia en aquellos tiempos. Bueno, podemos entonces decir que desde el siglo IV hasta el tiempo de la Reforma, y quizás pasado el tiempo de la Reforma, los creyentes que se desenmarcaban de estos grupos fueron brutalmente perseguidos, tratados como herejes, ¿cierto?, y llevados prácticamente a la clandestinidad. Muchos de estos grupos perseguidos se les llamó anabaptistas, graves ese nombre, anabaptistas o anabautistas traducido para nuestro idioma. Sale de dos palabras. La palabra ana representa o significa otra vez y bautista significa bautizar. Por lo tanto, literalmente, anabaptista significaba bautizarlos otra vez. Se le llamaba así a dicho grupo que insistían que el bautismo de los infantes no era una forma válida, no era lo correcto. Es algo que nosotros creemos, hermanos. Nosotros creemos que los niños infantes no deben bautizarse. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conocimiento de pecado y por lo tanto ellos necesitan tener un entendimiento de Jesucristo. Bueno, esto es lo que los anabaptistas creían. Creían, ¿cierto?, de que los infantes no tenían que bautizarse, sino las personas que habían puesto su fe en Jesucristo como su Salvador Señor, ellos debían ser los bautizados. Por lo tanto, si alguien se añadía a los anabautistas y sabían que esa persona había sido bautizado como infante, les pedían nuevamente que se bautizaran nuevamente. Por eso fueron llamados como los rebautizadores o los que otra vez bautizaban. Recuerde pues que este tema del bautismo es muy relevante, especialmente tanto en la Iglesia Católica como también en el pensamiento de la Iglesia Reformada. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pensaban, ¿cierto?, de que el bautismo era un paso para la salvación. Luego, claro, la Reforma aclaró que eso no era así, pero aún mantuvo, ¿cierto?, en algunos espectros lo que era el bautismo, ¿cierto?, de los infantes, lo cual, ¿cierto?, la Iglesia Anabaptista rechazaba tajantemente diciendo, no es así. Quienes deben bautizarse son aquellos que de verdad han entendido su necesidad de Cristo y han puesto su fe como su Señor y Salvador. Los que llegaron a ser conocidos como bautistas finalmente dejaron en claro desde su primera declaración confesionales como una confesión que para nosotros es muy importante, la de 1644, la de Londres, en la cual ellos dicen que no se declaraban anabaptistas, no se declaraban rebautizadores. Sin embargo, compartían creencias básicas de los anabautistas como la autoridad de la Biblia para la fe y la práctica cristiana y la necesidad de que una persona confíe conscientemente en Cristo como Salvador antes de ser bautizado. Por lo tanto, ellos apelaron en esta confesión a decir, no, nosotros no somos rebautizadores, pero sí creemos que las personas
tienen que poner su confianza en la autoridad bíblica y a la misma vez confesar conscientemente a Cristo como su Señor y como su Salvador. Entonces estamos hablando, hermanos, de un tiempo donde declararse bautista era sinónimo de persecución, era sinónimo de ser tratado, ¿cierto?, como lo peor, como un hereje, hermanos. Y para la época, hermanos, es distinto a nosotros hoy día. Prácticamente si nosotros nos dicen hereje no nos afecta en nada, pero en ese tiempo, hermanos, ser llamado hereje era ser completamente discriminado de la sociedad, una sociedad donde el Estado tenía todo el control con la iglesia. Por lo tanto, si tú no tenías una confesión declarada como la iglesia original, no tenías derecho a comer, no tenías derecho a trabajo, no tenías derecho a salud, no tenías derecho a absolutamente nada, al contrario, eras tratado como un vil delincuente. Por lo tanto, estos hermanos, digámoslo así, prefirieron, hermano, prefirieron sufrir la persecución, prefirieron no darle la seguridad a sus familias, prefirieron ser muertos, prefirieron ser quemados, prefirieron ser perseguidos antes que negar la verdadera fe, la fe que creía la iglesia primitiva, la fe que creía la iglesia del Nuevo Testamento. Prefirieron, ¿cierto?, ser tratados como herejes antes de caer, ¿cierto?, en las garras, ¿cierto?, de un grupo, ¿cierto?, que intentaba también reformar o tratar de ordenar ciertas cosas dentro de la iglesia oficial para tratar de tener una forma distinta de cristianismo. Hermano, por eso el ser llamado bautista es parte de un privilegio, es parte de una honra que uno lleva a través de los años. Así como muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra historia como chilenos, ¿cierto? También podemos sentir orgullo de nuestra tradición o de nuestra denominación bautista, porque muchos de estos hombres, muchos de estas mujeres, muchos siervos del Señor, muchas familias perdieron su vida por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de sacar adelante la verdad. Y nosotros hoy día también somos llamados a mantener adelante este mismo sentir. La historia nos cuenta que los bautistas comenzaron a crecer pronto, porque claramente, hermanos, el Señor siempre quiere sacar la luz adelante, siempre quiere mostrar la verdad. Los bautistas comenzaron a crecer y pronto comenzaron a formar otra iglesia, tanto en Inglaterra especialmente, como en distintas partes de Europa. Es por eso, hermano, que hoy día causa mucho, mucho dolor el ver estos países. Países donde fue la cuna de esta sana doctrina. Países que desde la santa ciudad, ¿cierto?, como Israel, comenzó a propagarse por toda Europa, por toda Asia, y comenzaron, ¿cierto?, a establecerse hombres y mujeres fieles al Señor. Estos lugares que en un tiempo fueron cuna del cristianismo, Inglaterra, Alemania, Francia, hermanos, hoy en día no son ni la sombra de lo que en algún momento fueron. Hoy día solo quedan vestigios, solo quedan iglesias. Es más, hoy día la historia nos cuenta que muchas de estas iglesias, hermanos, con una tradición antiquísima, ya no existen, sus terrenos han sido vendidos, algunos han sido transformados en burdeles, en cabaret, algunos han sido transformados en centros comerciales, porque los creyentes de allá perdieron la línea. Y eso también puede pasar, hermanos. También puede pasar por todas las falsas enseñanzas y doctrinas que hoy día están prevaleciendo o quieren prevalecer. Nosotros tenemos que aprender a mantenernos fieles en lo que el Señor nos ha enseñado. Como decía, los bautistas comenzaron a crecer pronto, a formar otras iglesias. Este movimiento comenzó a avanzar en todas partes de Europa. Y estos bautistas fueron finalmente conocidos como bautistas. Y se le denominó un nombre, los bautistas generales. Los bautistas generales son los que creen que la salvación está disponible por gracia a todos los que crean en Cristo como su Señor y Salvador. O sea, hermanos, es lo que nosotros también hoy día creemos. Nosotros hoy día creemos que la salvación está disponible a todos aquellos que lo crean por Jesucristo. No creemos en una elección, no creemos en una... O sea, creemos en la elección, por cierto, porque es un acto divino, pero no creemos, como algunos enfatizan, que algunos son elegidos y otros no. Pues bien, estos creyentes se les denominó bautistas generales,
Pero existe también otro grupo de bautistas, conocido como los bautistas particulares. Estos nacieron en el año 1630. Ellos creían que la salvación estaba disponible solamente para aquellos que estuvieran predestinados a ser salvados por la gracia de Cristo, siguiendo una línea similar a lo de los reformistas, pero con una doctrina bautista, pero con esta diferencia. Pero ambos grupos finalmente insistían que la salvación era solamente por gracia y no por las obras de los hombres. Por lo tanto, hermanos míos, ya podemos ver que comenzó una diferencia, que comenzó una distinción también dentro de los pensamientos bautistas en estos tiempos. Ya para el siglo XIX, el vocablo iglesia bautista en referencia a las congregaciones locales se había hecho común y el bautismo de los creyentes por inmersión había llegado a ser una norma bautista establecida, o sea, es un fundamento, en medio de las dificultades que eso también conllevaba, porque a pesar de que en el siglo XIX ya existía, ¿cierto?, el establecimiento de iglesias cristianas, había una fuerte persecución. Seguía habiendo persecución, seguía habiendo clandestinidad, seguía habiendo poca libertad en este sentido. Por lo tanto, al principio lo que el término bautista fue una manera de poner en ridículo a los que practicaban, ¿cierto?, esta forma de creencia. Por lo tanto, lo que terminó sucediendo, que este término despectivo, bautista, ¿cierto?, burlándose de aquellos que decían que había que rebautizar de nuevo o volver a bautizar a aquellos que creían, que se mantuvieron puros, ¿cierto?, a la enseñanza de a la iglesia del Nuevo Testamentaria, que se denominaron creyentes en lo que habían sido establecido en lo general, por lo tanto creían la salvación disponible por gracia a todo el mundo y no solamente para algunos pocos, fueron llamados ridículos, le pusieron un nombre para ridiculizarlo, pero finalmente este título terminó siendo una medalla de honor que es llevada sin vergüenza hasta el día de hoy por los verdaderos bautistas. Por lo tanto, mi amado hermano, nosotros tenemos una historia de dolor, de quebranto, de persecución, de largo tiempo de quebranto a través de los siglos. Sin embargo, podemos sentirnos orgullosos, hermanos, de que hasta el día de hoy podemos decir, mantenemos puro la enseñanza traída por cada uno de estos hermanos que dieron su vida para traernos el Evangelio a nosotros de la manera correcta. Con una conciencia pura, con una conciencia limpia, basado único y exclusivamente en los principios de Dios y no en los fundamentos entregados por una iglesia estatal o por una reforma que nos ha dicho que esta es la manera correcta, bajo 95 tesis o bajo 5 principios de la sola gracia. No, hermanos, nosotros fundamentamos nuestra doctrina en lo enseñado a través de los años. Desde la iglesia de los primeros tiempos se ha tratado de perseverar fielmente hasta el día de hoy por este grupo que fue ridiculizado en su tiempo, llamado los bautistas. En el día de hoy, los desafíos y las dificultades han sido numerosas como en el pasado. Y mientras se vaya revelando el futuro, no he de dudar que muchos más desafíos nos aguardan como iglesias bautistas. De igual manera, como los bautistas del pasado y han encarado y vencido con la ayuda de Dios muchas dificultades, estamos convencidos y seguros que en el día presente los bautistas seguiremos cumpliendo la gran comisión y la voluntad del Señor descifrada o descrita en su santa palabra. Por lo tanto, hermanos míos, la historia bautista contra ahora resumida, sin duda a nosotros nos da un aliento para seguir adelante, porque claramente estamos dentro de una congregación que no solamente, hermanos, ha luchado por mantener la pureza y la perfección de la palabra de Dios y acoplarse solamente a ella, siguiéndola como su única regla de fe y de conducta, sino que a la misma vez nos avala un pasado glorioso, donde creyentes con toda la fe, con toda la esperanza, han puesto su vida a disposición del Señor para sacar adelante lo que ellos consideraban que era lo correcto. El correcto predicación de la verdadera palabra de Dios, no sujeta a direcciones o principios humanos o racionales, sino basados exclusivamente en lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo tanto, podemos decir con gracias al Señor por este maravilloso legado que nosotros tenemos como iglesia bautista. Bien, por amado mío, tómese estos minutos, vamos a tomar un breve break de descanso para refrescarnos, tomar algo,
meditar en lo que estamos hablando. Y si tiene siempre una duda o una consulta, evidentemente la puede hacer. Tómese este minuto de tiempo y luego volvemos a la segunda parte final de nuestro estudio. Dios le bendiga.
Bueno, continuamos hermanos con la segunda parte de nuestro estudio. Como esperamos en Dios que haya tenido un tiempo de descanso, pero como hemos estado aprendiendo hermanos, estamos viendo lo que es la historia de los bautistas, una historia apasionante, una historia quizás difícil de poder pillar a través del tiempo, pero que sin duda cuando uno la comprende, da gracias a Dios por ser parte de una iglesia que a través de los años ha mantenido la pureza y la permanencia fiel a la palabra dicha por nuestro Señor, que no se ha desviado detrás de corrientes filosóficas, racionales, o quizás ha caído en la tentación de querer tener una posición eh, como iglesia estatal o denominacional, como podríamos decirlo, sino que más bien ha querido pagar el precio de aún ser tratado como lo peor, un hereje, por causa del testimonio de Cristo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si al Padre llamaron Belcebú, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? Por lo tanto, hermanos míos, cada uno de estos creyentes sin duda compone una corona preciada arriba en los cielos, compone, ¿cierto?, un nombre marcado a través de la historia para muchos de ellos. Muchos de nosotros quizás ni siquiera sabemos quiénes son ellos, pero sin duda su testimonio, su fidelidad y su amor hacia el Señor ha permitido que esta iglesia llamada bautista se mantenga a través de los siglos, siga anunciando la verdad y salvando almas y enseñándoles la verdad y manteniendo un legado de interpretación correcta de la palabra de Dios, a Jesucristo como su único Salvador y una salvación dispuesta para todo aquel que lo quiera. Pues bien, pues vamos a seguir entonces en nuestro estudio. Ya aprendimos un poco de lo que es eh, la historia, como decía, ultramente resumida. Y en base a esto también, hermano, quería comentarle que dentro de nuestro compañerismo como pastores ha nacido la necesidad de poder tener una declaración como iglesias bíblicas bautistas unitaria, pensando en el futuro de nosotros como iglesia, pensando en la dirección que nosotros tenemos que tener como creyentes. Que usted sepa por qué participa en una iglesia bíblica bautista, que usted se sienta orgulloso de la iglesia que tiene, hermano, que no simplemente diga, no, mi iglesia es bautista, ¿y por qué bautista? No tengo idea, pero suena bonito el nombre, no, hermano, sino que usted conozca. Y nos hemos determinado como iglesias en enseñar lo que es bueno, en mantener una coherencia en nuestra enseñanza. El por qué hoy día nosotros no vamos a caer en los modismos de muchas iglesias que están apartándose de la verdad, que en algún momento se denominaron bautistas, pero están cediendo terreno frente a presiones tanto psicológicas como racionales y se están apartando de su tradición que por muchos años fueron honradas. Vuelvo a repetir, nosotros no desprestigiamos y despreciamos a nadie. Y absolutamente nosotros nos consideramos mejores, como somos los mejorcitos del barrio. Simplemente yo estoy hablando, hermanos, de que nosotros como iglesia, como creyentes, que hemos querido mantener la fidelidad a la palabra de Dios. Eh, Sabemos que hay luces y sombras a través de las historias. Siempre hay alguien que hizo algo bueno o algo malo. Pero evidentemente rescatando lo bueno, podemos decir que la historia de los bautistas es una historia llena de gloria, llena de honor, de hombres y mujeres que mantuvieron la pureza a través del tiempo. Pero vamos a hablar un poquito de esto que yo le llamé la receta bautista. ¿Qué es lo que hace que los bautistas se mantengan en el tiempo? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuál es la clave de esta receta? Algunos de ellos los tenemos en común como cristianos con muchas denominaciones, tales como la creencia en Dios, en Jesucristo. Sin embargo, hay creencias bautistas sumamente importantes que difieren de otros grupos. Los bautistas históricamente han descrito su postura de esta manera. A través de su mismo nombre lo podemos ver escrito en su distintivo como un acróstico en su nombre bautista, resumiendo y estableciendo principios basados en la palabra de Dios. Y vamos a poner como en mente el nombre bautista y vamos a empezar a ver estos distintivos, hermanos, que sin duda a nosotros nos nos dan orgullo. Y vamos a ver las primeras cuatro. Recuerda que estamos haciendo el acróstico de Bautista. La primera, con la letra B, es la base y autoridad bíblica. La base y autoridad bíblica. Hemos estudiado harto las sectas
Y como podríamos describir en cuanto a las sectas dicen que creen en la Biblia, pero tienen siempre otra fuente de inspiración o fuente autoritaria que no es la palabra de Dios. Nosotros creemos, hermanos, en que la única autoridad para la iglesia creyente es la palabra de Dios. Ahora, hermanos míos, sin obviamente despreciar uno de los, digámoslos, buenos resultados que produjo la reforma en los tiempos de Calvino y Lutero, fue la posibilidad de la apertura a la lectura bíblica y al poder tener acceso a la Biblia libremente. Sin duda ellos contribuyeron ampliamente a aquello. Y quizás es el mérito mayor que la reforma tuvo. De hecho, hay un día donde se recuerda en nuestro país el Día de la Reforma, que es el 31 de octubre, o el Día de los Evangélicos, no sé cómo se le denominó, pero que en realidad cuenta se celebra el Día de la Reforma, ¿cierto? El hecho de que ya por más de 500 años hoy día nosotros tenemos esta libertad de poder nosotros llegar a tener la Biblia, y eso es un gran mérito. Pero la palabra del Señor siempre estuvo, hermanos, y siempre la palabra del Señor se mantuvo pura, siempre se preservó a sí mismo. No es mérito de una parte de la historia, el mérito está en la posibilidad de poder compartir una traducción accesible al lenguaje de cada persona. Recuerda que en esos tiempos solo la Iglesia Católica tenía derecho a leer la Biblia, y la Biblia estaba escrita en latín. Por lo tanto, difícilmente una persona podía entenderla porque el analfabetismo y la poca lectura en aquellos tiempos era bastante difícil. De hecho, como un ejemplo, las iglesias bautistas y muchas iglesias de otras denominaciones comenzaron a abrir escuelas bíblicas, lo que hoy día nosotros conocemos como la escuela dominical. Y la escuela dominical partió inicialmente como una forma de poder enseñarle a las personas a leer, pero en base a la Biblia. Por lo tanto, hermanos, es un legado maravilloso el poder reconocer estas cosas. Pero nosotros como iglesias bautistas reconocemos nuestra base y autoridad solamente en las Escrituras. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, toda la Escritura sirve y lo único que necesita el creyente en su vida como norma, como regla de fe, es la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia bautista siempre tiene como por frente. O sea, una iglesia bautista no va a ser llevado por visiones o por interpretaciones o por revelaciones personales. O no vamos a fundar una iglesia basado en el sueño de un hermano que Dios le puso en su mente. Nosotros nos fundamentamos en la autoridad bíblica. En segundo lugar, como letra A, ya vemos como segunda parte del acróstico la autonomía de la iglesia local. Y esto es muy relevante, especialmente para lo que fue la época donde se levantó esta declaración de fe. Autonomía, o sea, nosotros no estamos ligados, ¿cierto?, a una organización o a una iglesia en particular. La iglesia local es un cuerpo independiente y responsable al Señor solamente. No hay ninguna persona ni organización que pueda dictar lo que ella deba hacer. Es una iglesia basada en los principios de Dios. Mateo 18, 17 nos dice que el Señor iba a ser su roca y sobre esa roca iba a establecer su iglesia. Por lo tanto, hermanos míos, la iglesia como cuerpo independiente no está ligado, ¿cierto?, a otro poder o a otra entidad, no a otra organización. Es cierto que a través del tiempo hay grupos o denominaciones cristianas que han hecho organizaciones, grupos, ¿cierto?, muchas veces tanto federales como corporativos, para poder enviar pastores, para poder establecer ayuda misionera, para hacer muchas cosas. Muchas de ellas yo puedo estar en desacuerdo, muchas de ellas puedo decir no hay ningún problema. Pero claramente la verdadera iglesia, la iglesia que mantiene la línea correcta, la línea bíblica, es la que se mantiene independiente a cualquier cuerpo. Por eso decimos que cada iglesia local, por ejemplo, en nuestro contexto bíblico bautista, nosotros creemos en la autonomía de cada iglesia. Cada pastor, cada hermano que está guiando una de esas congregaciones es responsable e independientemente de lo que otro diga. Esa iglesia es guiada por el Señor y nosotros no tenemos ninguna parte sobre ellos. Sí podemos aconsejar, sí podemos ayudar, sí podemos traer una palabra de bendición, pero nosotros no somos quienes guían la dirección de esa iglesia. Por eso es una de las diferencias que marca una iglesia bautista.
Primero, su base y autoridad bíblica. Segundo, la autonomía de la iglesia local. La U decimos que es únicamente 2 ordenanzas. A diferencia, ¿cierto?, de la iglesia estatal, ¿cierto?, que es la iglesia que enseña las 7 ordenanzas, nosotros creemos que la Biblia solamente enseña que hay 2 ordenanzas para la iglesia y que debe practicar. La del bautismo y la Santa Cena. En otro estudio lo explicamos, ¿cierto? Pero bíblicamente nosotros vemos que las cosas a observar, las cosas a donde poner, ¿cierto?, nuestra mirada, son en realidad el bautismo y la Santa Cena como las únicas cosas que Dios exigió como recordatorio de lo que nuestro Señor hizo. Hace poquito veía un reportaje, no sé si llamarle reportaje, pero hablaba de una misionera bautista que se convirtió al catolicismo. Hermano, no sé si daba pena o daba vergüenza ajena, pero en realidad trataban de que por el medio sentimental, porque ella lloraba mucho, se daba cuenta de que había abierto los ojos y que ella entendía que tanto la Santa Cena y el bautismo era más que simplemente una memoria, sino que de verdad es algo real, algo vívido, algo que uno podía sentir la presencia de Dios, hermano. Da lo mismo el juego de palabras que esa mujer quiso decir, da lo mismo lo que realmente otros quieren opinar o tratan de tergiversar. La Biblia es clara. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Y el Señor añadió en cuanto al bautismo que esto era, cierto, la forma de identificarse. Por lo tanto, claramente es algo mandatado por el Señor, pero no tiene ninguna validez para la salvación, sino que es una orden para recordar la obra benefactora que el Señor hizo para con nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros como Iglesia Bautista solo añadimos a estas 2 ordenanzas. En cuarto lugar, hablamos de que todo creyente es sacerdote, la letra T. Todo creyente es sacerdote, cada creyente es sacerdote y puede entrar a la presencia de Dios directamente al mediador que es Jesucristo y no hay necesidad de un intermediario humano. Esto también en clara relación en la diferencia que nosotros teníamos con la iglesia estatal, en la cual decía que el hombre tenía que ir a confesar sus pecados a un hombre, a un sacerdote para poder ser expiados. La verdad es que bíblicamente eso dice todo lo contrario. La Biblia nos dice que nosotros podemos acercarnos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar socorro para el oportuno socorro. O sea, primera de Pedro 2, versículo 9, y quiero leerlo porque sale mencionado ahí en su material, nos dice algo totalmente extraordinario, hermano. Un título que sin duda para nosotros debiera ser un título honorífico y que también nos da a nosotros una enorme confianza delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, habla de un real sacerdocio. El concepto de sacerdocio es que estamos cerquita de la presencia de Dios, o sea, tenemos la misma línea de Dios. Por lo tanto, Dios, al darnos esta posibilidad de linaje, nos da la oportunidad de acercarnos a Él directamente. Yo personalmente en este momento puedo orar, usted puede orar personalmente y sin duda usted podrá entrar a la presencia del Señor sin intermediarios, porque Dios le ha dado ese privilegio. No necesita la mediación de un hombre. Como algunos tratan de decir, pastor, ore por mí porque su oración es mucho mejor que la mía. No, hermano, eso es un error conceptual. Mi oración no es mejor que la suya. Mi oración es tan similar a la suya. A lo mejor lo que difiere es su fe, es su fe. A lo mejor usted tiene problemas de fe, pero no es el problema de la oración porque usted tiene la apertura para poder llegar al Padre. Así que, hermanos, tenga confianza en que usted es un sacerdote, tiene la posibilidad de ir directamente a la presencia del Señor sin intermediario humano. Hemos visto hasta el momento 4 de nuestros distintivos bautistas: base de autoridad bíblica, autonomía en la iglesia local, únicamente 2 ordenanzas, todo creyente es sacerdote. Vamos a ver los próximos, que tiene que ver con las últimas letras de este acróstico. Y parece que me estoy comiendo un versículo ahí. Voy a achicarme ahí, hermano, así que si me ve chiquitito, no se preocupe. Ahí está, para que puedan ver los versículos. Bien, vamos a ver entonces en las próximas letras del acróstico y la letra I, donde dice que en la iglesia los miembros son salvados y bautizados. La Iglesia Católica anuncia o dice, y asimismo como también los creía los de la Reforma, en algunos aspectos, que los miembros de la Iglesia eran aquellos, ¿cierto?, que cumplían con los rituales del sacramento.
Pero la verdad, hermanos, es que la Biblia enseña que solo los individuos salvados y bautizados por la inmersión son los que son miembros o permitidos como miembros de una iglesia local. Por ejemplo, hermano, y esto se lo digo honestamente, usted puede ser salvo, pero a lo mejor no sea bautizado, y al no ser bautizado usted no puede ser parte del cuerpo de Cristo o dentro de la actividad íntegra como miembro de Cristo. Usted puede estar en una iglesia, puede estar siendo alimentado en una iglesia, pero ser miembro de una iglesia es que usted es parte íntegra, que usted ya no es ajeno, que usted ya es un miembro activo de ese cuerpo. ¿Y qué nos da el derecho a ser miembro activo de una iglesia? Ser salvos en primer lugar y el bautismo. El bautismo es lo que a mí me da el derecho para poder ser salvo. La Biblia habla que en Hechos capítulo 2, versículo 47, por eso hablamos del ejemplo que tomamos nosotros de la iglesia neotestamentaria, de la iglesia del libro de los Hechos. Ellos dieron el ejemplo de esto y yo no le estoy diciendo nada que no sea bíblico. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía. Pero si usted lee todo el capítulo 2, se va a dar cuenta que ellos, ¿cierto? Primero recibían la palabra, eran bautizados y se añadían a la iglesia. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Conocían a Cristo como su Salvador, se bautizaban en testimonio de la salvación y luego eran añadidos al cuerpo de Cristo. Hermanos, sabemos que espiritualmente el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo por medio de lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo o el sello del Espíritu Santo en nosotros. O sea, tenga la confianza, querido hermano, que usted es parte de la iglesia, parte de los salvados cuando usted recibe a Cristo. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Pero para poder ser parte integral, para yo poder tener la posibilidad de desarrollarme dentro de un cuerpo llamado iglesia local, a eso voy, por tener el derecho para poder participar, para poder bendecirla, para poner en obra mis dones, mis talentos, Dios me dice, tienes que bautizarte para poder tú ser parte de esta iglesia. Es un requisito porque es parte de una ordenanza. Porque si el creyente no obedece al bautismo, difícilmente en una membresía va a estar dispuesto a someterse. ¿Por qué? Porque si en el primer requisito de obediencia no fue fiel, obviamente en tiempo futuro no lo va a hacer. Y hermanos, esto es sumamente importante. La iglesia bautista en este sentido somos bastante, no severas, pero sí somos claras en decir que nosotros no vamos a permitir ningún miembro en nuestra iglesia que no haya sido salvo y que todavía no haya pasado por las aguas del bautismo. Por eso esperamos en el Señor. Y sé que muchos hermanos quedaron esperando su bautismo y lamentablemente llegó esta pandemia que no nos ha permitido hacerlo. Pero cuando llegue, lo primero que vamos a hacer, vamos a pescarlo y lo vamos a tirar al agua, porque sabemos, ¿cierto?, que ellos anhelan pronto su bautismo. Así que, como otra distintivo, es que creemos que todos los miembros de la iglesia son salvos y bautizados. Como letra S, creemos en la separación de la iglesia y el Estado, y esto sigue vigente hasta el día de hoy. La iglesia y el Estado son dos esferas completamente separadas y nunca una debe controlar a la otra. Y esto fue lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículo 21. Mateo 22, versículo 21. ¿Qué nos dice las Escrituras? Dice, y les dijo de César, y él les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios está diciendo una clara diferencia. Oye, lo que pertenece al César, que en aquel tiempo representaba al Estado, dale al Estado. Y lo que representa a Dios, dáselo a Dios. Nunca hubo una afiliación. De hecho, cuando nosotros vemos el establecimiento de los poderes que gobernaban el mundo, ya sea el Estado, ya sea la familia y ya sea después la iglesia, cada una de ellas compone un ente completamente independiente, que se interrelacionan, por cierto, que deben tener una comunión y que deben tener un respeto, porque la iglesia debe tener un respeto por la autoridad, debe someterse a ellos, debe cumplir con sus ordenanzas, debe pagar sus tributos, todo. Hay una relación y por otro lado, el Estado le provee, ¿cierto?, a su ciudadano libertad, desarrollo, provisión, etcétera, etcétera, en el sentido ideal, pero eso debe ser así. Por lo tanto, separadamente funcionan y por lo tanto hay una interrelación, pero no están juntos. Por lo tanto, lo que se intenta hacer hoy en día,
o lo que es básicamente la iglesia estatal como la es la iglesia católica. Pero lamentablemente, y digo así, lamentablemente hay muchos movimientos evangélicos que quieren también tener derecho a ser parte del Estado, a tener derecho, ¿cierto?, a tener parte de la comunión. Hermanos, la iglesia debe mantener una separación. Hermano, por ejemplo, nosotros como iglesia tenemos nuestra personalidad jurídica, tenemos, ¿cierto?, nuestro ordenamiento, tenemos ciertas cosas, pero eso no es la base. Eso no es la estructura nuestra. Nosotros lo hacemos eso para cumplir con el Estado, con algo que nos exige. Pero nosotros no estamos subyugados a ellos. Nosotros preferimos obedecer antes a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, si el Estado a mí me dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Hoy día va a tener que empezar a predicar no de los que los homosexuales son pecadores, claramente y eso será algo que yo no aceptaré. Si el Estado me dice, ¿sabes qué? Con esta pandemia nos dimos cuenta que las iglesias tienen que cerrarse definitivamente, claramente será algo que yo no me someteré. ¿Por qué? Porque es algo que es un ente que se está metiendo en algo completamente diferente. Por lo tanto, las iglesias cristianas que siempre tratan de hacer alianzas con el Estado, siempre quieren figurar, siempre quieren estar ahí en la palestra, siempre quieren tener derechos, son siempre iglesias tibias, son siempre iglesias que terminan finalmente siendo controladas por un poder y ese poder se llama dinero. Lamentablemente es así. Las iglesias bautistas se han tratado de mantener fieles a esta postura, se han mantenido separadas y por eso, hermano, han sido tan perseguidas y sin duda bastante despreciadas a través del tiempo. De hecho, no fue sino hasta el último censo del año, si no mal me equivoco, porque tengo el dato, si no fue, no me equivoco, en el censo de 1997, parece que sí, dentro de la descripción, cuando tú pones qué religión eres, existía el concepto de secta, así. Y dentro de los permitidos estaba obviamente el catolicismo, estaba el evangélico, estaba el... Bueno, no estaba el evangélico, estaba otras religiones, protestantes más bien dicho, protestante, etcétera. Pero evangélico era sinónimo de otro, o secta. Después, obviamente, con todo lo que vino, se permitió que los evangélicos ahora sean llamados una religión, pero igualmente, hermano, nosotros no somos una religión evangélica, porque los evangélicos, lamentablemente, lo que han hecho es entibiecer las escrituras, se han interrelacionado muy directamente con el Estado, han, han favorecido muchas veces su poder antes de lo que la palabra del Señor le diga. Solamente escuche los discursos muchas veces que hoy día pastores de esas líneas hacen. No, nosotros no somos una iglesia que discrimina, somos una iglesia que ama, somos una iglesia que ayuda al pobre, que tiene hogares, que tiene colegios, que se ha esforzado en llegar a la sociedad. Hermano, ese discurso tan, tan liviano, tratar de compararse con el resto, hermanos, es un discurso, hermano, más bien conciliador, pero que no va al fondo del problema. Yo no dudo que, por ejemplo, porque las iglesias bautistas poderosas, especialmente en Estados Unidos, tienen colegios, tienen universidades, tienen centros de estudio, tienen centros de médicos, tienen de todo, hermano. Ese problema no está en eso, ese problema está en dónde está la mirada, dónde está puesta la atención. Si tu dependencia viene del hombre. Por eso el Señor hizo separación entre la iglesia y el Estado, porque el Estado no va a proveerle a la iglesia. El que le provee a la iglesia es el Señor y por lo tanto maldito el que confía en el hombre. Es el concepto. Por eso la iglesia nunca debe permitir controlarse por una entidad extra a lo que es el mandato de Dios establecido en la iglesia. La letra T. Y aquí es donde quizás comenzamos a tener un poquito de discusión con algunos, donde decimos que todo individuo tiene libertad de conciencia. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Cuando hablamos de esto, hablamos de la libertad, del libre albedrío. Tristemente, hermanos, hoy en día existen muchas corrientes de iglesias bautistas que dicen que el hombre en sí no tiene libertad, no tiene libre albedrío. Quizás dicen en un concepto tiene una libertad moral, tiene una libertad de escoger si lo que es bueno o lo que es malo y va a ser juzgado por eso, pero no tiene una libertad para aceptar o rechazar a Cristo porque o Dios lo escogió o Dios no lo escogió. Y la verdad, hermanos, es que este juego de palabras ha sido perverso. ¿Por qué? Porque la verdad es que mucho de lo que hoy día está diferenciando a la iglesia tiene que ver con que el hombre tiene la posibilidad de rechazar o no tiene la posibilidad de rechazar.
¿Tiene la posibilidad de decidir o no tiene la posibilidad de decidir? Nosotros como iglesias bautistas, y lo que la iglesia bautista a través de los años han enseñado correctamente, es que cada individuo, Dios creó a cada hombre con la capacidad de creer como su conciencia le dicte. De lo que el Señor ha determinado, bueno, el hombre lo acepta o lo rechaza. Y el hombre será juzgado por eso, sí o no. Por hacer bien, por haber decidido hacer el bien o por haber decidido rechazar la oferta del Señor. Ahí podemos ver todo el libro de Romanos capítulo 12 donde habla de esto, donde hay que transformar nuestro entendimiento y habla de toda esta conciencia aplicada, ¿cierto?, a la obediencia a la palabra de Dios. Pero quiero leerte un versículo más bien que está en Romanos capítulo 14, versículo 5. Romanos capítulo 14, versículo número 5, hermanos. Y aquí es donde a mí me entra la india, porque en realidad yo estoy viendo cómo muchos de estos grupos, con una jerga un poquito inflada, con una teología bastante elocuente, están confundiendo a los creyentes, haciéndoles dudar de lo que en realidad son. ¿Qué dice Romanos capítulo 14, versículo 5? Dice, uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, hermano, si uno cree que, por ejemplo, voy a hablar de algo quizás brutal, si alguien se cree a sí mismo mujer siendo hombre, es su problema, es su problema. Él decidió hacer eso y él será juzgado por su pecado. Como que alguien ha dicho, oye, la salvación no es para todos, sino es para solamente los escogidos, él tendrá que hacerse cargo de lo que está enseñando. Hermanos, cada uno, de acuerdo a lo que ha juzgado en su mente, tiene que estar plenamente convencido de aquello. Tendrá que darse cuenta que en algún momento él tendrá que enfrentarse delante de Dios. Dios es el que pesa los corazones. Dios es el que da finalmente el resultado. Por lo tanto, nosotros no obligamos a la gente a que crea algo. Nosotros no llevamos a la gente obligadamente a creer cierta cosa. ¿Y por qué creen esto? No porque sí. Hermano, yo tengo una postura y creo que muchos de ustedes pueden reafirmar lo que yo estoy diciendo. Yo soy de la convicción de que el creyente tiene la capacidad dada por Dios para escoger lo que es bueno o lo malo. Usted jamás debe hacer algo de lo cual solamente yo le digo que lo haga. Usted tiene que tener una base, como Hechos 17:11 lo dice. Dice que los de Berea eran más nobles que cualquiera porque escudriñaban en las escrituras si las cosas que se decían eran ciertas o no. Hermanos, muchas iglesias llamadas cristianas evangélicas hacen tener ignorante a la gente. ¿Por qué? Porque un líder se atribuye a sí mismo el liderazgo como pastor, como el obispo, como el profeta, como el apóstol, inflan sus títulos para decirle a la gente lo que tienen que hacer. Los mantienen cautivos. Los bautistas creemos todo lo contrario. Tenemos que traerle la luz de la palabra de Dios. Tenemos que traerle a su conciencia el conocimiento para que en su mente tomen la decisión de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Partiendo desde el principio, nosotros tenemos que predicarle el evangelio a la gente, diciéndole, hey, tú eres un pecador. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Nada puedes hacer tú por tu propia cuenta. Pero si te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, tú puedes. Siempre Dios da la alternativa. Pero finalmente todo queda a la conciencia del hombre. Por lo tanto, hermanos míos, creemos totalmente que toda persona tiene libertad de conciencia. Tiene la capacidad de escoger lo bueno y lo malo. Tiene la capacidad de elegir o no a Dios. Y por lo tanto eso es lo que hoy día está diferenciando mucho a los bautistas. Nosotros creemos fielmente en esta verdad. Y en el próximo estudio nosotros vamos a dar un poquito más de enfoque en esto. Y finalmente, acepta solamente dos oficios dentro de la iglesia. La que es el pastor y el diaconado. Creo que mayormente no vamos a profundizar en esto porque ya creemos que lo hemos pasado en ciertas ocasiones, pero creemos, no hay líderes externos, no tenemos embajadores, no tenemos representantes, no tenemos apóstoles, no tenemos apóstolas o profetas o profetisas, no sabemos, creemos que no existen eso. Ahora bien, dentro del pastorado también existen otras líneas que se van, digamos, desglosando, como es los maestros, ¿cierto? Y los misioneros,
que caen en la categoría, ¿cierto?, de los siervos llamados por el Señor, que Dios ha dado estos dones para poder enseñar a la iglesia. Pero dentro de la iglesia, como oficio, como gobernantes, como directores de la iglesia, primero es un pastor y luego un diácono, ¿cierto?, que ayuda al pastor en su tarea, ¿cierto?, de poder librarse de todas las tareas, ¿cierto?, domésticas, para que el pastor se pueda enfocar en la predicación del evangelio. Ni lo uno ni lo otro, hermano. Fíjense bien en esto. Un pastor no puede dedicar más tiempo para los negocios carnales y descuidar la enseñanza bíblica, como viceversa. Un diácono no puede atribuirse a sí mismo como un líder y descuidar, ¿cierto?, lo que es lo doméstico, porque el Señor lo estableció así, hermanos. Y aquí hay un gran desequilibrio, hermanos. Por ejemplo, las iglesias donde tenemos pastores, donde simplemente se enfocan en lo social, en el caerle buena onda al hermanito, en el querer ser amigo del hermano, hay una tibieza. Hay una tibieza. Como también, ¿cierto?, está el otro extremo del pastor que es muy severo, que aquí, allá, y no, y solo Biblia, y cae, ¿cierto?, en una desconexión. Esperamos en el Señor que su pastor no sea así. Bueno, creo que no soy así. Y los diáconos, ¿cierto?, se creen como los líderes. Hay algunos lugares donde en otras denominaciones cristianas le llaman los ancianos. Y esos ancianos, ¿cierto?, están sentados como en un atril, ¿cierto?, mirando lo que está haciendo el pastor y juzgando. No, el pastor está mal. Entonces, si ese grupo de ancianos se da cuenta que el pastor no lo está haciendo bien, pescan, lo cortan y lo despiden. Eso no es correcto, eso no es bíblico, hermano. Nosotros creemos que los oficios establecidos por el Señor están claramente determinados. La autoridad de un pastor y el diácono, ¿cierto?, ayudando a la función del pastor en lo que son las cosas eh, hogareñas o cuidando también las cosas de la casa de Dios. Interesante, ¿cierto? Espero que a usted le guste lo que estemos aprendiendo porque para mí esto es fascinante, hermano. Yo estaba esperando el día de poder enseñar esto. Porque para mí esto es de verdad lo que me motiva. A poder que usted sepa, hermano, dónde está parado. Donde usted sepa, hermano, lo que usted está creyendo, hermano. Que sepa que esta iglesia donde usted participa, primero es una iglesia que no se va a alejar de esto. Sino que lo tiene como su norma, como su fe. Nosotros no vamos a hacer nada extra. Nos vamos a regir fielmente a la doctrina establecida, a los fundamentos doctrinales establecidos por la palabra del Señor. Ya lo hemos enseñado ampliamente durante este tiempo. Pero también tenemos un pasado maravilloso, un nombre que nos hace sentirnos orgullosos, un nombre que tiene heroísmo, pero que también tiene un pasado quizá oscuro, que quizás, hermano, vivió muchos años en la clandestinidad, pero no porque quisieron, no porque se sentían avergonzados del Señor, sino porque lamentablemente la historia los juzgó mal y fueron obligados a llevar al pasado su clandestinidad, hermanos. Gracias a Dios porque somos una iglesia bautista. Gracias a Dios porque somos una iglesia bíblica. Gracias a Dios porque nos ha dado el privilegio de conocer la palabra de Dios con libertad. Tenemos esta posibilidad de entrar a la presencia del Señor con con esta característica. Bueno, yo estoy terminando ya, hermanos. Simplemente para dejarle en su conciencia este bichito de que usted empiece a disfrutar de quién es usted. Nosotros los bautistas nos falta harto todavía que aprender muchas cosas. Hay otras denominaciones que nos llevan años luz en muchas cosas. Sabemos que tenemos que ser, no somos 100% perfectos, pero sí tenemos algo puro por lo cual hemos peleado a través de los años. La santa doctrina del Señor, la pureza de las Escrituras, la tradición bíblica de la iglesia verdadera, de los apóstoles y de los primeros siglos se ha mantenido intacta por las iglesias bautistas hasta el día de hoy. Por lo tanto, gracias a Dios también por las iglesias hermanas. Muchas de las iglesias hermanas en las cuales participamos son iglesias iguales que las nuestras, con distintas culturas, con distintas costumbres, con distintas formas, pero tenemos en esencia exactamente lo mismo. Por eso te animamos a poder amar el compañerismo, amar la comunión con otros, cuidándote de dónde están mirando. Y eso lo será el próximo tema que vamos a tocar. Porque no todo el que se dice ser bautista realmente lo es. No todas las líneas bautistas son dignas de confianza. Como decía yo del principio, hay algunas que tenemos diferencias insignificantes que nos permiten compartir sin ningún problema, pero hay algunos que hoy día están teniendo diferencias bastante significantes en los cuales yo tengo que empezar a rechazar ciertas cosas que ellos están enseñando.
y lo veremos en la próxima semana. Dudas, consultas, preguntas, su pastor César siempre está dispuesto. Dios te bendiga, hermano, espero que tengas una buena tarde y espero que este estudio haya despertado el interés de mantenerte fiel a una iglesia de sana doctrina. Dios te bendiga. Bendiciones.